Vamos a comenzar en este día adorando el nombre de Cristo y vamos a comenzar orando, amén, pidiéndole al Señor de que Él sea en este día manifestándose y que en las próximas horas que estemos aquí reunidos, su gloria se derrame en este lugar. Amén, iglesia. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, creador de los cielos y de la tierra, Señor, venimos ante tu presencia con gratitud, Señor, reconociendo, mi Dios, que solo tú eres Dios, que como tú no hay nadie, Señor, que como tú no hay otro Dios. Venimos aquí, Padre amado, para adorarte, para rendirte nuestra mejor adoración, con corazones humildes, contritos y humillados, como dice tu palabra, Señor. Necesitamos de tu presencia en esta mañana. Necesitamos deleitarnos de tu presencia. Deseo de adoración en medio de tu pueblo,
Pon el anhelo en cada corazón, Dios mío, de venir a adorarte, de venir postrados ante tu presencia, Dios mío. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos que sin ti no somos nada. Necesitamos, anhelamos de ti, mi Señor Jesús. Aleluya, estamos aquí para adorarte, estamos aquí para exaltarte, Señor. No venimos con otro propósito a tu casa, venimos a adorarte, venimos a ser llenos de tu presencia, Señor, porque nada en este mundo puede darnos la felicidad que tú nos das, el regocijo, la plenitud que tú nos das, Señor, porque somos creación tuya, hechura tuya, Dios mío, tú soplaste de ese soplo que nos dio vida, Señor. Necesitamos más de ti, anhelamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús comenzamos dándote la gloria y la honra, porque solo tuya es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. Ahí donde estás, iglesia, levanta tus manos y dile: Señor, este día no depende de mí. Este día, Señor, no es para mí. Este día es para ti, Padre. Este día, Señor, y este momento te lo dedico solamente a ti, por tu grandeza, por tu majestad, por todo lo que has hecho en mi vida, Señor, por amarme tal y cual como soy, Padre. Este día te pertenece a ti, Señor. Tú eres el Dios de este día, Señor. Todo este día, Padre, quiero darte la gloria, toda mi alabanza, toda mi adoración. Dile, iglesia, con tu voz, que se escuche tu clamor, que se escuche tu voz de adoración. Dile: Señor, hoy es tu día, Padre.
reunidos para exaltar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Ronda es una iglesia diferente que existe para acercarte a Jesucristo. Y tú estás aquí el día de hoy, estamos cumpliendo con ese propósito. Amén, iglesia. Estamos cumpliendo con ese propósito. Y no solamente acercarte, sino ayudarte para que camines en los propósitos de Dios para tu vida. Y en un ratito vamos a estar hablando acerca de eso, así que espero que hoy pueda usted prestar mucha atención, que el Señor quiera hablarnos de una forma bien bonita en este día. Si es la primera vez que viene, déjeme darle la bienvenida a la casa del Señor. Qué bueno que el día de hoy está acompañándonos con nosotros, está acompañándonos en este día. Si usted está conectado también a través del internet y está viendo la transmisión de nuestro servicio, déjeme decirle que estamos bien contentos de que usted pueda estar ahí también siguiéndonos a través de su teléfono o su computadora. Si es la primera vez que se conecta o de pronto usted de casa, estamos igualmente contentos de que esté ahí. Déjenos saber que está ahí. Tenemos ahí hermanos que están atentos para contestarle sus preguntas, sus inquietudes, pero ahí en el chat que tiene al lado de la pantallita puede ahí poner su nombre y puede tener peticiones de oración, y espero que nos pueda acompañar hasta el final de esta transmisión en este día. Así que bienvenido a la casa de Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Ahí donde estás, levanta tus manos. Dile, Señor, te alabo porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque no hay nadie como tú, Señor, porque no hay nada que se compare a tu grandeza, porque no hay nada ni nadie que se compare a tu poder, porque tú eres Dios verdadero, Dios justo. Te adoramos, Señor.
hizo. Por eso yo puedo decirle en esta mañana, cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, aleluya. Es que algo tiene que pasar cuando hay dos reunidos en su nombre, algo tiene que pasar. Cuando cantamos cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, aleluya, aleluya, Señor.
desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que ha confiado a nosotros como padres. Es la herencia de Dios. Es por eso que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para con nuestros hijos. Y eso lo vamos a ver más adelantito en las próximas semanas que estemos predicando esta serie en cuanto a la familia. Y tenemos que reconocer que nosotros no podemos hacer solo toda la gran responsabilidad que el Señor nos ha dado como padres. Por ende, necesitamos la ayuda de Dios y necesitamos también la ayuda de la iglesia para poder construir, para poder guiar a nuestros hijos, criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Y por eso que vamos a estar presentando a una niña. Ahí está. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este acto que hacemos hoy es siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él lo ordenó. En Marcos capítulo 10 nos enseña Jesús de que empezaron a llevarle niños a Él para que los tocara, pero los discípulos los reprendían a quienes ellos los llevaban. El versículo 14 dice: cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Es más, nos dice la Biblia, nos enseña que María, la mamá de Jesús, la mamá terrenal de Jesús, presentó también al Señor Jesús cuando era el tiempo indicado según la tradición de esa época. En Lucas 2:22 dice: 40 días después que nació Jesús, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Sabemos que el seguir a Cristo es una decisión personal que cada uno de nosotros hacemos. Y llegado el tiempo y cuando tenemos conciencia, algunos desde pequeñitos, otros de más grandes, venimos a comprender esto, podemos entregarle nuestra vida a Cristo. Es decir, de que Kimberly va a tener que tomar una decisión más adelante. Ahora no puede tomar ninguna decisión. Bueno, está decidiendo dormir. Al rato decidirá llorar, ustedes saben cómo sigue por ahí, pero ella no puede tomar ninguna decisión ahora, pero su mamá sí, su padre sí tiene ese deseo de que ella camine en los caminos del Señor, se críe en un ambiente en el cual la presencia de Dios está, como en esta iglesia, como en su hogar. Es por eso de que este acto tiene gran simbolismo y es tan precioso el de presentar a nuestros hijos delante de Dios. El propósito de este acto, desde luego, que es doble. Primeramente es presentar a Kimberly delante del Señor para que Él la cuide, para que Él la guíe, para que Él la llene de salud y de muchísimos años. Pero también es un acto de consagración de su mamá, en este caso de sus padres, para con Dios, diciendo: yo quiero de que mi hija esté en los caminos del Señor. Yo quiero ser un ejemplo para ella en todo el resto de su vida. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 6, nos habla a cada uno de nosotros, los padres, y en este día a ti, gracias. Te está diciendo Deuteronomio 6:6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, estas palabras que hoy te mando, e incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Debes siempre instruir a tus hijas, siempre poniendo a Dios y a su palabra en primer lugar, siempre. Todo lo que tú de pronto les puedas decir, ellas te lo van a escuchar, se lo van a grabar, pero va a haber algo que haga más influencia en su vida y que cambie, que transforme su vida, y es ver ese ejemplo que tú les das. No simplemente decirle lo que tienen que hacer, sino ser un ejemplo. Y nosotros como padres cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, tenemos nosotros ese ejemplo para nuestros hijos. Quiero que confirmes tu compromiso el día de hoy, de que tú vas a ser esa madre ejemplar, de que tú vas a ser el día de hoy que comprometes delante de Dios, delante de tus hijas, delante de la iglesia, para cumplir con este pacto. Te voy a hacer unas preguntitas y te voy a ir diciendo cómo
delante de Dios y de la iglesia, prometes criar a esta niña en el temor del Señor. Si es así, sí lo haré. ¿Prometes guiarla a diario en el camino del Señor, de su palabra? ¿Prometes instruirla para que conozca a Jesús como su Salvador personal? ¿Prometes ser un ejemplo para tus hijos a través de tu manera de vivir y de lo que es verdaderamente la vida cristiana? Quiero invitar a la iglesia que se ponga de pie una vez más, para que nos acompañe el día de hoy a presentar delante del Señor a Kimberly. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él sea con Kimberly, que Él sea con toda su familia. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradecidos, Señor, porque nuevamente podemos ver el milagro de la vida a través de Kimberly, Señor. Ella ahora es pequeñita, Señor, y totalmente indefensa y dependiente, Señor, de sus padres. Pero llegará el día, Señor, en el cual ella crecerá, Dios eterno, y tomará la decisión, Señor, ya sea de seguir tus caminos o no, Dios. Por eso te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, de que desde ahora tú seas guiándola, Señor, para que sea siempre caminando en tus caminos, Dios. Para que ella siempre, Señor, sus piecitos siempre puedan venir, Dios divino, y seas tú guiándolos aquí a tu casa, Rey. En el nombre de Jesús, Señor. Te pido por su mamá también, Dios divino, para que tú la guíes, Señor, para que tú la guardes, para que tú seas un ejemplo, para que ella siempre sea un ejemplo, Señor, para sus hijas. Te pido por su papá también, Señor, de que tú lo uses, Señor, que tú sigas obrando en su vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, eterno Rey. Señor, cuida a Kimberly, Dios divino. La ponemos en tus manos, Señor, y declaramos, Dios eterno, de que ella te sirve, de que ella te alaba, de que ella te agrada siempre a ti en todo lo que haces, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy, Kimberly, te dedicamos al Señor para que siempre le busques a Él, para que siempre le sigas. Te dedicamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Amén. Den un aplauso fuerte a Dios. Quiero compartir algo bien bonito con ustedes. Dios está haciendo algo bien precioso en medio de nosotros, en nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén eso? Aleluya, sí me gusta. Estaba revisando el día de ayer los reportes de asistencia todos los domingos. El equipo de bienvenida cuenta cuántas personas somos acá, cuántos niños. Estaba revisando los reportes de la asistencia de los últimos 2 años en nuestra iglesia y cada cuatrimestre, es decir, cada 4 meses sacamos un promedio de la asistencia en los domingos, y el Señor nos ha llevado de crecimiento en crecimiento. El Señor nos ha permitido alcanzar más personas y más gente está llegando a los pies de Cristo, más gente está llegando a este lugar para adorar el nombre del Señor. A mí me llenó de emoción, me llenó de contentamiento y me ayudó para poder setear mis objetivos, mis propósitos de manera personal en este año y también con mi iglesia. No tengo los números acá, los iba a poner, pero al fin y al cabo por una cosa u otra no, pero el próximo domingo les voy a traer los números para que usted vea de que no estoy hablando por hablar nada más. Usted lo ha visto, usted ha visto cómo el Señor ha sido añadiendo a aquellos que han de estar en este lugar, y sobre todo en los últimos meses, así que estamos bien contentos por lo que el Señor está haciendo. Les dije de que eso me ha ayudado para setear mis planes, mis metas, mis objetivos. Y el día de hoy quiero hablarle acerca de eso. De la importancia de nosotros tener una meta, de poder tener un propósito en nuestras vidas. Este mensaje tú lo puedes aplicar de manera personal, lo puedes aplicar de manera familiar o de manera congregacional, también lo podemos aplicar. No sé si usted alguna vez ha visto un autobús público. Todos lo hemos visto, ¿verdad? Okay. Todos hemos visto el autobús público. El autobús público, ya sea en este país o en nuestros países, al frente tiene un gran cartel, ¿okay? Un cartel bien grande que dice hacia dónde se dirige. Entonces la gente que se dirige hacia ese lugar
tome ese autobús porque quiere ir hacia donde el autobús va. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un autobús que no tiene ningún cartel, que no dice nada enfrente? La gente no se monta en ese autobús porque no sabe a dónde va. Porque el objetivo de subirse a un vehículo, de subirse a un autobús público es ir hacia un lugar, es dirigirse hacia un lugar específico. Muy poca gente, casi ninguna, podemos decir, se sube simplemente para dar la vuelta. Necesitan saber hacia dónde se están dirigiendo. Lo mismo sucede con la vida. En la vida nosotros tenemos que tener una meta, tenemos que tener objetivos, tenemos que tener propósitos en nuestras vidas para poder así saber hacia dónde queremos llegar. Ahora, cuando no tenemos ninguna meta, cuando no sabemos para dónde vamos, no vamos a llegar nunca, porque no sabemos a dónde queremos ir. La vida tenemos que tener propósitos, tenemos que tener metas. Muchas veces pretendemos que Dios nos guíe en la vida. Muchas veces decimos, Señor, guíame, Señor, muéstrame el camino, Señor, guíame a caminar por el camino. Y Dios a veces dice, bueno, pero yo no sé qué es lo que tú quieres. Yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, hacia dónde vas, cuáles son tus metas. Y a veces decimos, bueno, yo no pongo objetivos en mi vida o yo no pongo metas en mi vida porque eso no es espiritual, eso es ir en contra de lo que Dios quiere. Yo que hago lo que Dios quiere que haga. Y no es tan así. Dios nos enseñó que tenemos que tener un propósito, que tenemos que tener un objetivo, que tenemos que tener metas en nuestra vida. Y hoy, empezando un año, el primer domingo del año, de pronto tú te has planteado en esta semana en este año poder cumplir varios propósitos que tenías pendientes. Tal vez sea empezar otra vez la escuela, tal vez sea empezar a aprender inglés, tal vez sea conseguir un mejor trabajo, ascender en tu trabajo, tal vez sea conseguir tu trabajo, ¿ok? Tal vez sea, no sé, comenzar a trabajar en el ministerio, comenzar a prepararte para predicar de Cristo, comenzar a perdonar, comenzar un montón de cosas. De pronto tú te has planeado. Pero si no caminamos en ese camino, si no nos proponemos y nos dirigimos y vamos dando paso a paso para poder cumplir esos objetivos y propósitos, nunca vamos a poder lograrlo. Empieza un año nuevo y nos ponemos justamente esas metas y debemos de trazar y caminar el camino que nos lleva justamente hacia esas metas que hemos trazado. No hay nada más importante justamente que conocer los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y ese ha sido el propósito de nuestra iglesia también, ¿okay? Acercarte a Jesucristo y desafiarte a caminar en los propósitos de Dios para tu vida. Si tú conoces cuál es tu propósito o si tú estás caminando ya en el propósito que Dios te ha planeado, entonces estamos más que contentos porque esa es parte de nuestra visión, parte de nuestro propósito, de nuestra misión, de nuestro existir como iglesia aquí en La Roca. Y parte del propósito habla de caminar en los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios se debe caminar en ellos, se debe andar en los propósitos de Dios, se debe circular y nuestra vida tiene que ser una vida que vaya encaminada justamente en los propósitos que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. No hay nadie aquí que pueda decirle que no sabe para qué el Señor lo ha creado, no sabe, que no hay ningún propósito por el cual el Señor lo ha creado. Tal vez no sabes, pero que hay un propósito sí lo hay. Dios, cuando te creó en el vientre de tu mamá, Él no solamente te puso la nariz que tú tenías, que tú tienes, no solamente te puso el pelo que tú tienes, no solamente te puso los brazos, las manos y el color de piel que tú tienes, sino que Él también plantó en ti, Él también te cableó, dicen en inglés, toda tu vida con un propósito, con un objetivo. Y cuando nosotros no vivimos según ese propósito y esa meta y ese objetivo en mente y caminamos en ese propósito, entonces la vida carece de sentido por completo. Pero cuando descubrimos para qué Dios nos ha creado y vivimos según eso, las cosas cambian por completo. Hay un pasaje en la palabra de Dios que nos dice cuál tiene que ser nuestra actitud en la vida. O cómo tiene que ser nuestro caminar en la vida. Ese pasaje está en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice el pasaje: queridos hermanos, les ruego
como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se apartan de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Quiero enfocarme en dos palabritas en este pasaje. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Peregrino, mire esa palabra tan importante. Usted dirá, ¿qué significa peregrino? Un peregrino es aquel que está de paso por algún lado. ¿Okay? Si tú, por ejemplo, viniste a, tú vivías en Centroamérica, o naciste en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala o en Honduras, y cuando venías para Estados Unidos, tú tuviste que pasar por México. ¿Okay? Fuiste peregrino en México. Tú sabías de que no te ibas a quedar en México. Tú, si estabas en México, era simplemente para pasar lo más rápido posible y venir al norte, ¿verdad? Entonces estabas de peregrino ahí. Tenías un objetivo. No te ibas a quedar en México, no ibas a estar ahí, no ibas a buscar trabajo en México, porque ese no era el objetivo, tú querías llegar al norte. Entonces, eso es ser peregrino, cuando alguien está de paso por un lugar, que está ahí en ese lugar ocasionalmente, y que todo lo que hace en ese lugar es con el objetivo de llegar hasta su meta y su propósito. La vida es así, nosotros somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso en la vida son simplemente unos 80, 90 años, tal vez usted llegue a 100 como yo, ¿ok? Pero en sí es una pequeña porción de lo que es la eternidad, tal vez una pequeña porción. Entonces, estamos de peregrinos, pero mucha gente no vive su vida como un peregrino, sino que mucha gente vive su vida como un vagabundo. ¿Qué es lo que hace el vagabundo? El vagabundo está, no va a ningún lado, ahí está, va, da vueltas un rato acá, otro rato por allá. ¿Qué vas a hacer en tu vida? Pues, no sé, a ver de dónde vendrá la comida de esta noche. Y el vagabundo no está en un lugar y no está de paso, está ahí como siempre caminando y siempre sin ningún objetivo, sin ninguna meta hacia dónde quiere llegar. Y nosotros justamente muchas veces vivimos nuestras vidas como vagabundos. Bueno, estamos aquí en la tierra, ya tenemos vida y aire para respirar, no lidiamos con eso. ¿Okay? Y nos quedamos con eso. No nos planeamos ninguna meta y nos decimos, bueno Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? ¿Hacia dónde quieres que yo me dirige? Y caminamos la vida como si la tuviésemos para siempre aquí en la tierra. Y en realidad no es así. El Señor verdaderamente ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. Hay personas que viven como vagabundos sin metas ni propósitos definidos en su vida. Como hijo de Dios, desde luego que sí. Dice la Biblia de que no pertenecemos a esta tierra, de que nuestro destino final, nuestro propósito, nuestra meta, nuestra terminal es el cielo, en la presencia de Dios. Claro que sí, ¿sí o no? Eso es lo que nos dice la Biblia como hijo de Dios. Y estamos en esta vida de una manera transitoria nada más, ocasionalmente podemos decirlo. Pero eso no quiere decir de que todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene que ser con el propósito y la meta de poder encontrarnos justamente un día delante del Señor, de poder estar delante de la presencia del Señor y de poder disfrutar de la presencia del Señor cara a cara, de una manera personal. Tú puedes vivir como peregrino en esta tierra y tienes que trabajar para continuar en tu camino con la misión de llegar a esa morada final. Pero cuando tú no planeas, cuando tú vives porque hay aire, cuando tú simplemente vagas en la vida, cuando pasan los años y tú nunca cumples con aquello que te propones, cuando se te ha dicho 1000 veces de que tienes que buscar más de Dios, que tienes que orar, que tienes que leer la Biblia, que tienes que venir a la iglesia, cuando se te ha dicho muchas veces que tienes que pasar tiempo con la familia, que tienes que dedicarle tiempo a tu esposo y tú sigues en lo mismo, entonces vives tu vida como un vagabundo. Y Dios no quiere que vivamos de esa forma. Dios nos ha dicho que somos peregrinos y tenemos que nosotros conocer nuestros propósitos, nuestras metas. Y conocer nuestros propósitos y metas tiene grandes beneficios para tu vida. Grandes beneficios que el Señor nos enseña que tenemos cuando conocemos eso. Lo primero es de que conocer tus propósitos le da sentido a tu vida. Le da sentido a tu vida conocer tus propósitos. Dios nos ha creado con propósitos definidos, con un significado.
Es por eso de que la vida tiene sentido cuando conocemos verdaderamente qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Claro que sí, cuando conocemos a Cristo, nuestra vida es cambiada, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús cuando le entregamos nuestra vida, desde luego que sí. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con esa vida nueva que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a desperdiciar? ¿La vas a vagabundear? ¿O vas a buscar aún más de Dios para decir, Señor, tú me salvaste, Señor, tú quieres que tenga una eternidad contigo, Señor, pero tú me tienes aquí en la tierra, dime, enséñame, quiero vivir según tus propósitos. Esa es la forma. Ahí encontramos el sentido de la vida. Sin Dios la vida no tiene propósitos, y sin propósitos tu vida no tiene sentido. Y una vida sin sentido es una vida que no vale la pena vivir. Por eso es de que hay tantos suicidios. Por eso es que tanta gente se quita la vida. Porque no encuentran el propósito de Dios. Porque para ellos no hay ninguna esperanza. Porque no tiene sentido la vida. Pero cuando entendemos cuál es el plan de Dios, cuando entendemos cuál es el llamado que el Señor nos ha hecho. Ahora, cuando digo llamado, no es llamado simplemente a ser pastor o a predicar. El Señor nos llama a todos a servirle. Algunos en un área, otros en otro. Algunos en la iglesia, otros jugando al fútbol. Otros nos llama en las artes. Otros nos llama en diferentes áreas. Algunos en sus hogares. Pero Dios llama a todos para una tarea específica. Cuando lo descubrimos, entonces podemos encontrar el sentido a la vida. Mientras tanto, vamos a seguir siendo vagabundos en este lugar. Alguien dijo una vez, la tragedia más terrible no es morir, sino vivir sin un propósito. Qué feo, qué trágico. Vivir una vida sin ninguna meta. Subirse un autobús que te va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y te van a cobrar por esas vueltas y vueltas. Cuando tú necesitas llegar a un lugar, necesitas cumplir con un propósito. Conocer tu propósito le da sentido a la vida. Hay veces que mucha gente que no sabe cómo vivir su vida, no sabe cómo tomar las decisiones que tiene que tomar en su vida, porque no han encontrado un sentido. Muchas veces podemos encontrarnos con objetos que no sabemos para qué sirven. Pero cuando descubrimos cuál es la utilidad de ese objeto, entonces vamos a poder usarlo para nuestro provecho. Cada una de nuestras vidas tiene un propósito, y si no sabemos usarlo, o si lo usamos mal, no vamos a sacar ningún provecho. Cuando digo sacarle provecho no quiere decir tomar ventaja o hacerse vivo, sino vivir de una manera abundante. Nadie aquí habla por teléfono a través de un zapato. Claro que es el Superagente 86. Pero nadie, porque sabe de que el zapato sirve para caminar, para ponerse en el pie, para hablar por teléfono. ¿Qué saca? El teléfono. ¿Qué? Porque sabe para qué sirve cada uno de esos objetivos, puede utilizarlo bien. Aunque muchos de ustedes cuando lo llaman parece que llaman sus zapatos. Pero necesitamos entender cuál es el propósito de la vida para poder encontrar el sentido, para poder aprovecharlo y vivirlo de una manera abundante. El segundo beneficio es que conocer tus propósitos simplifica tu vida. Muchos de nosotros vivimos una vida muy complicada, una vida demasiado agitada, demasiado ocupada, con mucho movimiento, con muchas hojas, diría Jesús, pero con poco fruto, ¿verdad? Muchos de nosotros así vivimos nuestra vida, me incluyo, ¿verdad? Porque así hay momentos en los cuales me encuentro también. Muchas veces vivimos de esa forma porque no alcanzamos a comprender o decimos saberlo, pero no sabemos cómo caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Pero tus propósitos definen lo que tú debes hacer en tu vida y lo que tú no debes hacer en tu vida. Eso define tus propósitos. Cuando tú vas a hacer algo, cuando llegue a tu vida una oportunidad, cuando se abre una puerta delante de ti, tú tienes que saber si esa puerta te dirige hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Si no, no entres por ella, no pases por ella. A veces decimos, bueno, por esta oportunidad que me dieron, mira esta oportunidad
para comenzar con esta empresa, comenzar con un negocio y se me abren las puertas y voy a poder yo empezar a poder ver de pronto o poder disfrutar de la soltura económica como no lo había hecho en toda mi vida. Y cruzamos por esa puerta. Y no nos damos cuenta de que eso nos va a demandar muchísimo tiempo, nos va a demandar muchísimo dinero, y tiempo lejos de Dios, tiempo lejos de la iglesia, y aún más importante, tiempo lejos de la familia. Nos va a alejar de todo eso. Y decimos, bueno, pero estaba la oportunidad, no puedo desaprovecharla, pero tenemos que saber, esa oportunidad te lleva hacia el propósito de Dios. Tenemos que entender, obviamente, de que hay situaciones en las cuales nos encontramos y estamos de manera transitoria en esas situaciones, o de manera temporal o ocasional. El que tú estés trabajando el trabajo que tienes y tú veas de pronto que no te está llevando hacia el propósito que Dios ha diseñado para ti, no quiere decir de que tienes que dejarlo ya. Por favor, no. Pero tú tienes que entender que probablemente estás en ese trabajo porque es por ahora, es algo ocasional, es algo transitorio en lo que yo voy caminando al propósito que Dios tiene para mí. Yo, desde que vine aquí a Winston-Salem hace más de 8 años atrás, el Señor me dio la gran oportunidad de poder predicarle su palabra, de poder servirle a tiempo completo. En la iglesia donde estaba antes, me dio esa oportunidad el Señor. Yo no tenía que preocuparme por pagar biles, por dónde iba a vivir, por nada de eso. Yo me tenía que preocupar por predicar la palabra del Señor nada más. Porque Dios me había provisto todo eso. Me lo proveyó por muchos años. De pronto, un día para otro, las ocasiones de la vida, me encuentro sin nada de eso. Y yo no tuve que frustrarme, no tuve que decir, Señor, ¿qué te voy a hacer? ¿Por qué ahora no se va a cumplir tu propósito en mi vida? No, ¿qué voy a hacer ahora? Tuve que salir a buscar un trabajo fuera de la iglesia. Por 3 años, casi 4 años, estuve trabajando en ese trabajo. Y yo entendí cada vez que me presentaba, en un principio no me gustaba esto, ¿verdad? Pero cada vez que me presentaba con los clientes, porque trabajaba con gente, con americanos, con diseñadores, con arquitectos, y cada vez que me presentaba delante de ellos y establecía cierto compañerismo con ellos, yo podía abrirme y decirle de que yo era un pastor, que tenía una iglesia, que lo que yo estaba trabajando ahí con ellos era algo temporal, algo ocasional, pero que ese no era mi objetivo, mi propósito, por más bien que de pronto lo haya hecho. Y a veces en un principio me daba pena y decía, o a veces alguien me presentaba con otra persona y le comentaba que yo soy ministro, y a veces me daba pena y decía, no, yo no pensaba que un pastor está predicando, está trabajando acá. Pero yo después con el tiempo comprendí de que era algo transitorio, de que era algo ocasional. ¿Qué? Era algo ocasional. Y el Señor, cuando yo comprendo eso, el Señor viene y sigue trabajando en mi vida y sigue cumpliendo su propósito en mi vida. El día de hoy, a partir de este mes, yo estoy trabajando aquí nuevamente en mi iglesia, dedicándole todo mi tiempo a la iglesia. Estoy muy contento y agradecido con Dios y con usted por eso, por darme esta oportunidad, ¿verdad? Porque verdaderamente nuestra iglesia lo necesita eso. Pero yo entendí de que es algo ocasional. Porque tú estés trabajando por 7 o 8 dólares la hora, no quiere decirte que vas a morirte trabajando por 7 o 8 dólares la hora. Es algo ocasional. Si tú entiendes esa mente. Ahora, si el propósito de Dios te ha puesto para que tú le prediques a toda tu compañía y a donde tú estás trabajando y tú no lo haces, entonces tú vas a estar ahí hasta que sigas predicando la palabra, hasta que cumplas con ese propósito. Ahora, a veces pensamos de que nuestras metas y nuestro propósito y el plan que Dios tiene para nosotros es algo así, muy arriba, o algo extraordinario, o algo fabuloso, según nuestros ojos físicos. Pero en realidad no es así. Hay muchas personas, hombres y mujeres, de que Dios los ha llamado y que el propósito de su vida es criar a sus hijos. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces el hecho de que seas ama o amo de casa, ¿okay?, no quiere decir de que tú no estás haciendo el propósito de Dios para tu vida. Tal vez Dios no te llamó a ser el presidente, pero Dios te llamó a criar al próximo presidente. ¿Usted cree que eso no juega un gran papel? Pues claro que sí. ¿Okay? Como mujeres, díganme amén, por favor. ¿Okay? ¿Qué con ustedes? Pero Dios nos muestra eso.
¿Me dirige hacia el propósito que Dios tiene para mi vida o no? Si no te dirige, entonces hazlo a un lado y enfócate. El enfocarnos es fundamental. La naturaleza nos enseña la importancia de enfocarnos. El sol ilumina todo el mundo, ¿verdad? Ilumina por todos lados y nos da calor el sol también. Pero cuando tú agarras una lupa, ¿ok? Cuando tú agarras una lupa y la pones, y la lupa hace que los rayos del sol se concentren a través de ese vidrio. Y ese vidrio, cuando lo que sale después de ese vidrio, sale un rayo tan fuerte que puede quemar un papel, quemar una madera. O cuando éramos más chiquitos, una hormiga también. ¿Ok? Pero tiene ese poder para quemar, para encender un fuego. El sol por sí solo, salvo en extremos situaciones, ¿verdad? Y grandes calores, pero por lo general todos los rayos no tienen ese poder para incendiar, salvo cuestiones específicas, ¿verdad? Pero cuando se concentran los rayos, entonces es mucho más efectivo. Cuando nuestra vida se concentra, cuando nuestra actividad se concentra, cuando todo lo que nos rodea la concentramos en cumplir ese propósito de Dios, no mi propósito, el propósito de Dios para mi vida, entonces puedo ser más efectivo. Entonces puedo ser un mejor padre, entonces puedo ser una mejor madre, puedo ser un mejor hijo, puedo ser un mejor siervo, un mejor voluntario, puedo ser un mejor pastor, puedo ser un mejor empresario, puedo ser un mejor empleado. Cuando me concentro en el propósito que Dios tiene para mi vida. Vivir con propósitos y metas te lleva a un estilo de vida mucho más simple y lleno de paz. Hay muchos que no sabemos decir no, ¿verdad? No sabemos decir no, a todos sí, está bien, no hay problema. Y tenemos que aprender a decir no a aquellos que no es en los propósitos nuestros. Por más que parezca, los propósitos de Dios, por más que parezca bueno, tenemos que saber decir no. Propósito, conocer el propósito de Dios simplifica tu vida. Sin un propósito claro en tu vida, escucha esto, sin un propósito claro en tu vida, tú vas a seguir siempre cambiando de dirección. Vas a seguir cambiando de trabajo, vas a seguir cambiando de familia, vas a seguir cambiando de novio, vas a seguir cambiando de novia, vas a seguir cambiando de rumbo, vas a seguir cambiando de plan porque no tienes un propósito. Pero cuando tú sabes a qué Dios te ha llamado, sabes hacia dónde te diriges y sabes verdaderamente cuáles son los pasos que tienes que dar. Los hombres y mujeres que han logrado mayores cosas para Dios ha sido porque se han concentrado en algo, porque se han enfocado en ese propósito de Dios. Enfócate este año, sea la meta que tú te hayas puesto, sea la meta que el Señor te haya dirigido, porque vuelvo a decir, no se trata de nuestras metas, porque cuando nos ponemos metas y objetivos y destinos, tenemos que poner a Dios en primer lugar, y Él siempre tiene que ser aquel que nos indique cuál es. Enfócate en eso, enfócate en esas metas, empieza a dar esos pasos poco a poco. Pero si tú me dices de que el objetivo para este año es volver a estudiar y no te has inscrito todavía en la escuela, ya perdiste tiempo, no estás caminando, no esperes al otro semestre, no, empieza ya. Ese es tu objetivo, tienes que empieza a caminar en ese propósito, ¿okay? Empieza a caminar. El apóstol Pablo nos pone justamente ese ejemplo. Nos dice la palabra de Dios de que él le predicó a prácticamente todo el imperio romano. Y él estaba enfocado completamente en lo que hacía. Él sabía que Dios lo había llamado a predicar a esa gente. En Filipenses 3:13, él dijo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Él había hecho tantas cosas, había predicado a tanta gente, pero aún así decía, todavía hay más por hacer. Él sabía muy bien el llamado que Dios le había hecho y lo cumplió. ¿Sabes tú el llamado que Dios te ha hecho? Si no lo sabes, empezaste mal. Tienes que ponerte a orar, tienes que ponerte a leer la Biblia, tienes que buscar ejemplos en las personas que te rodean, sea pastor, sean familia en Cristo, tienes que buscar para que el Señor te muestre ese propósito y tú poder caminar en él. Estamos como iglesia para eso existimos acá, para que tú conozcas ese propósito. También conocer los propósitos de Dios lo que hace es estimular tu vida.
Te da más ganas de vivir cuando conoces los propósitos que Dios tiene para ti. Los desafíos siempre estimulan nuestra vida, siempre nos motivan a poder seguir adelante. Los desafíos. Y nosotros tenemos que conocer y tomar esos desafíos. Por otro lado, la falta de propósito y metas para tu vida hacen que tú pierdas el entusiasmo, que andes todo el día arrastrando los pies y que no sabes hacia dónde vas. En vez de pararte firme y empezar a cumplir con esos propósitos. El simple hecho de levantarse de la cama, de levantarte de tu cama cada mañana, es una gran carga si tú no tienes un propósito en tu vida. Yo conozco mucha gente así, que no da ganas de levantarse, no porque esté cansado o no porque esté enfermo, sino porque no quiere, no encuentra que haya salido en su vida, no encuentra que el trabajo que debe trabajar por 8 o 10 horas tenga algún propósito, o lo esté dirigiendo el propósito de tu vida porque no conoce el propósito de su vida. Tal vez tú seas uno de esos. Tal vez seas uno de esos. Dice, bueno, pastor, pero tantos años que tengo lo mismo, tantos años que tengo con mi trabajo y no puedo dejarlo de la noche a la mañana. Obvio que no, desde luego que no. Pero sin embargo, nadie te está diciendo que tienes que cambiar de trabajo, pero que encuentres el propósito de Dios para tu vida. Y así podrás disfrutar cada una de las cosas que haces. Y por más que sea el trabajo más horrible del mundo, y el peor pago de todo, y el más detestable de todos, aún así tú vas a poder encararlo con alegría, vas a poder encararlo con buenas ganas, porque vas a entender el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios. El trabajo sin propósito y en vano es el que le quita las fuerzas para hacer lo que Dios quiere que haga. Y por último, trabajar según tus propósitos te prepara para la eternidad. Hay un pasaje en Mateo 25, uno de los que más me gusta, que habla acerca de la parábola de los talentos. Tan preciosa esa historia que Jesús contó. Esta parábola de los talentos habla acerca de que un señor iba a salir de viaje y le dejó encargado su tesoro a sus siervos, sus servidores. Le dejó diferentes talentos, es decir, una determinada cantidad de dinero. Dice que a uno le dejó 5, a otro le dejó 2 y a otro le dejó 1. Él se fue de viaje y cuando regresó dice que vino a pedir cuenta de lo que le había dado a sus siervos. El que le había dado 5, dice, se presentó delante de él y dice, Señor, mira, tú me diste 5 talentos, yo los usé y los multipliqué, los invertí y los multipliqué. Aquí tienes los 5 que tú me diste y otros 5 que gané con ellos. El Señor le dice, oh, fabuloso, te felicito, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Después llegó el que tenía 2. El que tenía 2 se presentó delante del Señor y dice, Señor, tú me diste 2 talentos. Aquí están los 2 que tú me diste y yo gané otros 2 más con esos 2. Es decir, ahora tienes 4 talentos. El Señor le dijo, oh, fabuloso, te felicito, bien, buen siervo fiel. En lo poco si fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegó el que tenía 1. Llegó el que tenía un talento y le dice, Señor, yo conozco que tú eres duro, yo conozco de que tú te enojas, yo conozco que tú eres que tú eres muy exigente, yo reconozco todo eso de ti, por eso es que tuve miedo. Tuve miedo, entonces el talento que tú me diste yo lo escondí. Aquí lo tienes. Solamente un talento le devolvió. El Señor le dijo, ¿por qué has hecho eso? Si sabes que yo soy duro, si sabes que yo soy exigente, ¿por qué, aunque sea, a veces me pide ese talento en el banco para que te dé intereses? Y inmediatamente no le dijo, entra en el gozo de tu Señor, sino que le dijo todo lo contrario, aléjate de mí, fuera de mí, condenó por completo. Nosotros, estoy completamente seguro de que va a pasar una situación muy parecida cuando nos presentemos delante de Cristo. Vamos a tenernos que presentar delante de Él, ¿okay? En algún momento, en algún punto de la vida vamos a tener que presentarnos delante de Él. Y Él nos va a hacer 2 preguntas. Él nos va a hacer 2 preguntas. Y aquellos que no les gustan los exámenes, dirán, uy, ¿qué ahora serán las preguntas? Estarán muy nerviosos. ¿Qué? Pero mira, Dios es tan bueno. Y quiere y tiene tanto deseo de que tú y yo pasemos ese examen, que ya nos dio las preguntas por anticipado.
La primera pregunta que nos va a hacer Dios cuando nos presentemos delante de Él va a ser: ¿qué hiciste con mi hijo? Yo lo entregué al mundo, Él murió por ti, ¿qué hiciste tú con Él? Entonces, ahí es donde vamos a poder responder: yo le entregué mi corazón, yo le di mi vida a Él. Usted puede decir que yo le recibí en mi corazón, ¿ok? Eso es lo primero que nos va a preguntar: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Lo aceptaste o lo rechazaste? ¿Lo amaste o lo despreciaste? ¿Lo obedeciste o lo desobedeciste? Esa primera pregunta va a definir dónde tú vas a pasar el resto de la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Porque aquel que no entrega su vida a Cristo, le espera una eternidad alejado de Él, en el infierno. Pero la segunda pregunta va a ser aún más interesante. La segunda pregunta que el Señor nos va a ser: ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con lo que Dios te di? Lo que yo te di. Lo que Dios quiere decir con esto es: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Ok? Me la entregaste, ¿verdad? Entregaste tu corazón a mí. Pero ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con los dones que yo te di? ¿Qué hiciste con los talentos, con el dinero que yo te di, con la familia que yo te di? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Ese día espero que tú y yo podamos presentarnos delante de Él y responderle como el obrero de 5 y de 2 talentos y no como el de 1. Decirle: Señor, tú me diste la vida, Señor, tú me diste mis dones, Señor, tú me diste el don para predicar tu palabra, y aquí la estoy predicando y yo lo prediqué. Señor, tú me diste el don para la música, y aquí que estoy cantando para ti. Señor, tú me diste el don de la gente, o de poder conversar con la gente, y yo conversé con la gente y difundí tu palabra con la gente. Señor, tú me diste el don de ser la mejor ama de casa, y mira cómo yo crié a mis hijos, y mira cómo yo siempre guié a mi hogar como la mujer virtuosa que tú me diseñaste para ser. Esa segunda pregunta no va a definir dónde pasamos la eternidad, en el cielo o en el infierno. No, esa segunda pregunta va a definir qué vamos a hacer en nuestra vida eterna. Porque justamente el Señor, ¿usted cree que la vida eterna va a ser simplemente estar sentado y ya? No. ¿Okay? El Señor tiene diseñado para cada uno de nosotros un propósito aquí y más allá también. Y cuando Él ve que puede confiar en nosotros y lo que nos ha dado, verdaderamente podemos ponerlo para su obra, ponerlo para su servicio, entonces Él nos confiará muchísimo, muchísimo más. Para terminar, en la conclusión quiero decirle algo. Si al terminar el año 2014 tú no has cumplido con lo que te propusiste para este año, puede ser una de dos. Lo primero es que te propusiste mucho más de lo que podías alcanzar. Eso puede ser lo primero. La segunda es bien sencilla, ¿okay? Desde que pasaste mirando demasiado tiempo. Así de fácil. Es que te desconcentraste muchísimo. Es que perdiste tu tiempo. A veces nosotros tenemos potencial, cada uno de nosotros tenemos un potencial tremendo en nuestra vida. Dios nos cuenta eso. Y a veces pensamos que no podemos lograr algo, pensamos que no podemos alcanzar nadie para Cristo, pensamos que no podemos cambiar, pensamos que es imposible para nosotros ponernos a orar 1 hora cada día, pensamos que no podemos. Pero perdemos nuestro tiempo en tantas cosas, perdemos nuestro tiempo. Entonces al finalizar el año, y a cada 12 meses espero de que tú puedas hacer un análisis y que puedas ser sincero. Que dices: no cumplí con esto y aquello. Primero puede ser porque fueron muy altos mis estándares, o segundo porque perdí mi tiempo en un montón de tonterías, desenfocado en lo que tenía que hacer. Cuando tenía que orar, no lo estaba haciendo. Cuando tenía que ponerme a estudiar, salir con mis amigos. Cuando tenía que ponerme a preparar para poder servirle a Dios, me ponía a ver la televisión. Cuando tenía que estar orando, me ponía a dormir. Entonces necesitamos reconocer eso. Y necesitamos entender que tenemos que enfocarnos en los propósitos de Dios para nuestra vida. La Daniel es esencial para vivir la vida ordenada que Dios quiere y que Dios le agrada. ¿Cuánto le quiero?
El hacer las cosas por hacerlas, el hacer las cosas porque te dan, no tiene ningún beneficio y puede ser completamente fatal para nuestras vidas. Por eso de que quiero invitarte el día de hoy, que le pidas al Señor que Él te guíe siempre en sus propósitos para tu vida. Si aún no conoces el propósito de Dios para tu vida, de que Él te lo muestre, que Él te lo revele, que Él te abra las oportunidades para que tú conozcas su propósito. De que Él te cruce en tu camino esas oportunidades para servir, en las cuales tú podrás descubrir si eso es lo que el Señor tiene para ti. Y cierra tus ojos, cierra tus ojos. Precioso Rey Celestial. Señor, empezando este año, nuestra agenda, nuestro corazón, nuestra mente está llena de anhelo y de deseos, llena de objetivos y de propósitos, Señor. Algunos son, bendito Dios, físicos, otros tal vez sean emocionales, tal vez intelectuales, Dios. Porque no también espirituales, Señor. Pero queremos el día de hoy conocer y descubrir y entender y enfocarnos que en todo lo que hagamos, Señor, sea lo que fuese, sea con el objetivo de agradarte cada vez más a ti y de caminar en esos propósitos. Que, Señor, el principal propósito que tú nos has puesto desde luego es amarte y buscarte de todo corazón. Pero el segundo, Señor, es, y tú lo dijiste en tu gran mandamiento, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es tan importante como el primero, amar a tu prójimo como ti mismo. Señor, tú nos has puesto el propósito de predicar de tu palabra, de ser luz en medio de la oscuridad. Que todo lo que hagamos sea con ese objetivo, Señor. Que si empezamos a estudiar no sea simplemente para conseguir un mejor trabajo y más dinero, sino que en el proceso del estudio podamos conocer más personas que te necesiten a ti, Señor, y compartir de tu palabra e invitarlas a la iglesia. Señor, que si tú nos has puesto un trabajo en el cual estamos, Señor, ya sea que nos agrade o no, Dios divino, que podamos entender, Señor, que el propósito, Señor, y que tú nos has puesto ahí para que compartir con las demás personas que se encuentran ahí, para ser una luz en medio de la oscuridad. Señor, que si incluso tenemos el objetivo de ir al gimnasio, que al llegar ahí, lo primero que tú nos traigas, Espíritu Santo, a nuestra mente, a nuestro corazón, es poder distinguir las personas por las cuales vas a estar orando, por las cuales vamos a estar invitando a la iglesia. Que sea esa nuestra mentalidad, nuestro pensamiento, nuestro dolor, nuestro sentimiento. Bendito Jesús, te amamos, Señor. En este día quiero orar por aquellos que aún no saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Aquellos que se han encontrado confundidos, que se han encontrado de acá para allá, que se han encontrado sin rumbo, y que no saben a qué es lo que Dios tiene para sus vidas. Quiero orar por esas personas en este día. Levanta tu mano. Levanta tu mano. Aleluya. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Aleluya. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan. Y yo lo sé y tengo la certeza de que Él te guiará para que tú lo descubras. Que Él te mostrará y pondrá oportunidad para que tú vivas según el propósito de Dios para tu vida. Yo lo sé. Tú tienes que creerlo, nada más. Créelo que vendrá. El día de hoy también quiero orar por aquellos que conocen su propósito, por aquellos que conocen su llamado,
ya sea servirle a Dios en la iglesia o fuera de la iglesia, para aquellos que conocen su llamado, que saben que Dios nos ha llamado, ya sea para predicar, para pastorear, para ministrar, pero Dios nos ha llamado para predicar, para evangelizar, ya sea detrás de un púlpito, en un altar, o en las calles, o a través del internet, o a través del teléfono, aquellos que saben para qué Dios los ha llamado y que no están cumpliendo con eso. Quiero orar por el día de hoy. Levanta tu mano, levanta tu mano. Aleluya, gloria a Dios. Dios sabe cuál es tu llamado. Tú lo sabes también. Señor eterno, en el nombre de Jesús, que esto que estamos viviendo, que cada una de las personas que están viviendo en este día, Señor, en esta temporada, puedan comprender, Señor, de que es algo transitorio, de que ese trabajo que tienes es algo temporal, de que va a llegar el momento para la oportunidad que Dios tiene para que tú cumplas ese llamado, que Dios va a abrir la puerta para que comiences esa iglesia, que Dios va a abrir la puerta para que tú prediques de su palabra donde quiera que vayas. Dios te va a abrir la puerta, simplemente ten paciencia, que Dios lo hará. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, santo y bendito eres, Dios. Aleluya. Dale gloria al Rey. Dale gloria a Dios, bendito Rey Celestial, santo y poderoso. Dios en este día está llamando, en este día está tocando corazones, está tocando vidas, está organizando planes, está cambiando agendas, está cambiando sentidos en nuestras vidas. Dios lo está haciendo. Lo creo en el nombre de Jesús. Oh, precioso Dios, que este año 2014 sea el año en el cual la Roca camine en los propósitos tuyos, Señor. El año en el cual nuestras familias, Señor, se vuelquen por completo a ti. El año en el cual podamos ver tu mano, Señor, como hoy durante los últimos servicios hemos testificado que ha pasado en nuestras familias e hijos, Señor. Que podamos verlo, palparlo, distinguirlo, Señor, en el nombre de Jesús. Precioso Rey, resetea nuestra mente conforme a tus propósitos. Señor, enfócanos en el nombre de Jesús, Señor. Que al salir de este lugar, Dios eterno, comprendamos que tu camino es el mejor camino que podemos caminar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y el propósito de nuestra iglesia es de que cada uno de nosotros descubramos cuál es ese llamado. Y a veces pensamos que el llamado simplemente aquí en la iglesia, o la forma en la cual nuestro ministerio simplemente es o cantando, o la bienvenida, o con los niños y ya. No. Dios tiene un ministerio para ti. Y cuando tú lo descubras, más te vale que lo debes saber. Porque estamos aquí para apoyarte. Si tu ministerio es organizar ligas de fútbol para que la gente conozca de Cristo, adelante, lo hacemos. Si tu propósito o si tu ministerio es ir a predicar a aquellos que no conocen de Cristo, que están de vagabundos, o que están desamparados, o que están en la calle, ahí vamos a estar contigo. Si tu ministerio es hablar por teléfono a números así, que cualquier número llamar y empezar a predicar de Cristo, estamos ahí para hacerlo contigo. ¿Okay? Queremos verdaderamente eso, y Dios tiene ese objetivo. No creas que porque no cantas o porque no estás bienvenido a los niños o con Miriam, no quiere decir de que no estás sirviendo a Dios o que no tienes otro objetivo. Si te gusta bailar, tú puedes bailar con Dios. ¿Okay? Otros dirán danzar, cuestión de término, pero la cuestión es que hace para Dios. Tú lo puedes hacer. Tienes descubiertos. ¿Amén, iglesia? Aleluya. Sí, gloria. Este año va a estar fabuloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Den un aplauso fuerte a Dios.
Bendito Rey, gracias te damos, Señor. Gracias por la vida, gracias por los propósitos en la vida. Gracias por la iglesia, Señor, por la roca, por la familia, Señor. Precioso Dios, te queremos pedir en el nombre de Jesús, de que tú, Dios eterno, seas guiándonos siempre, Dios. Que al salir de este lugar, tu presencia nos acompañe donde quiera que vayamos, precioso Rey. Y que tú cruces en nuestros caminos la oportunidad para poder poner en práctica aquello que el día de hoy nos habla. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Que el Señor lo bendiga muchísimo, 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 ¿ok? Y que el Señor lo acompañe. Que el Señor lo bendiga.